Hola, saludos, soy Gustavo Serna, esta vez para presentarte un presupuesto de obra de una red de gas en cobre. Bien, este es el primer videito, vamos a hacer aquí el planteamiento de lo que, de las partes de la red de cobre y de los costos que hay que tener en cuenta. Bien, te invito a participar activamente, pues si te sirve el video lo podrías calificar, creo que no tienes problema con eso. Y ayúdame a difundir esta es una campaña de aprendizaje para que todo el mundo pues aprenda un poquitico. Y yo de hecho también aprendo de los comentarios y demás cosas que me hacen. Eh, Bien, empecemos. Entonces es una red de cobre, estamos observando una red de cobre, esto es una red de cobre. Ese es el esquema tridimensional que se hace. Estos ángulos de aquí, o sea, la inclinación de esas líneas debe ser de 30 grados. Yo extraje pues el esqueleto ese que estás viendo ahí de una foto y eso es básicamente un esquema tridimensional. En otro video explico lo que es el esquema tridimensional. Todo esto lo uno yo en una lista de reproducción para que no pierda como la secuencia. Entonces este videito lo voy a agregar a una lista de reproducción. Al final de este video vas a encontrar el enlace para ver los demás videos. Muy bien, entonces lo primero que yo hago cuando llego a una vivienda es hacer un dibujito de por dónde, o sea, el trazado de la red de gas, por dónde va. Y después de eso, pues adiciono una serie de medidas. Estas medidas que yo pongo aquí, las únicas que varían de las medidas son estas. ¿Por qué? Porque normalmente esta altura es 1,20 o 1,10 o 1,30, dependiendo pues de la vivienda. Eso porque la norma NTC 2505 dice que esta válvula que está aquí debe ser visible y accesible. Entonces por eso no es donde nosotros queramos, sino que esta altura, una altura apropiada sería de 1,20, 1,10, 1,30. Esa es una altura apropiada. Lo mismo esta válvula aquí. O sea que estas alturas, observa que yo las tengo con 1,20. Bien, esta válvula mide alrededor de 8 centímetros. Las condiciones de esa válvula es que deben ser de cierre rápido, o sea, debe ser cierre de un cuarto de vuelta. Eh, Tú como técnico o como usuario es importante que sepas que no pueden ser otro tipo de válvulas. Válvulas de bola con un cuarto de vuelta de cierre. Eso es lo que pide el área del gas, pues porque es un fluido que hay que controlar rápido. Bien, tercero, esto que estás viendo aquí que te estoy dibujando es una salida y esto que te estoy dibujando aquí, te estoy enseñando, es otra salida. ¿Qué quiere decir una salida? Pues con esta válvula normalmente se controla aquí lo que se llama, en este caso, el calentamiento de agua. Y con estas dos salidas entonces se controla con esta válvula. Al cerrar esta válvula deja de pasar gas. Cuando cierro esta válvula deja de pasar gas a estas salidas. Eso quiere decir que se interrumpe el gas para el horno y para la cocina. Eh, por eso es que las válvulas me sirven para controlar, son equipos de control de flujo, llámese agua, gas, petróleo, lo que sea. Entonces me sirve para controlar el flujo de gas. Eh, Normalmente entonces recuerda siempre que esta altura debe ser 1,20, que las válvulas como usuario deberías solicitar no que sean escondidas. Las válvulas deben ser visibles y accesibles según la norma. Entonces como usuario muchas veces pues dices que te coloquen la válvula escondida donde no se vea porque se ve muy fea, pero no se puede. O sea, desde el punto de vista técnico no se puede. Muy bien. Esta es tubería de cobre. Esta que te presento ahí es tubería de cobre. Es una tubería muy buena. Es cobre tipo L. Las tuberías
de cobre se dividen en tres partes: tipo M, tipo M de mamá, L de Lola y K. Este es L de Lola, esta tubería es L de Lola, es especial para gas. Se utiliza para gas porque la tipo M de mamá, M, esa se utiliza para agua. Entonces es otra característica que debes tener en cuenta. Y si la tubería va por, digamos, por un parqueadero, entonces ya no puede ser tipo L, sino que sería tipo K. Muy bien, entonces te decía que voy visito al cliente, interactúo con el cliente, le pregunto al cliente qué necesita y el cliente me va a hablar de sus necesidades. Pero entonces cuando él me habla de sus necesidades, va a querer hacer una instalación muy estética, que no se vea, que se esconda detrás de columnas, que atraviese, pues, es decir, miles de cosas. La norma no nos permite esconder válvulas, por ejemplo. La norma no nos permite tampoco dañar estructuras, columnas, no nos lo permite, eso no lo permite la norma. Entonces hay que anteponer la seguridad de la familia y los usuarios, hay que anteponerla ante asuntos estéticos. ¿Cuál debería ser la mejor instalación? Pues la mejor instalación que yo puedo instalar es aquella que sea a la vista. ¿Por qué? Porque a la hora de reparar, al cabo de los años, a la hora de reparar, yo no voy a tener que dañar baldosa, dañar decoración. Entonces, simplemente si está a la vista, yo puedo cortar y reparar. La tubería también se puede ocultar el tubito dentro de una canaleta o una moldura. Recuerda que ese material pues, debería ser no combustible o autoextinguible. Es no combustible si no se enciende. El metal, por ejemplo, es autoextinguible si no ayuda a propagar la combustión. O sea, no ayuda, ella misma cuando cesa la combustión, ahí mismo apaga, no ayuda a propagar. Muy bien, entonces para hacer el presupuesto de una obra, ya después de haberte dicho todo esto, para hacer el presupuesto de una obra, entonces nosotros necesitamos tener en cuenta lo siguiente. Estoy hablando desde el punto de vista del técnico instalador, entonces para tu mini empresa, puedes empezar la mini empresa, nosotros estamos sacando aquí, ahí me propongo pues con algunos alumnos que me han mencionado el asunto, pues elaborar como un curso completo de cómo crear la pequeña empresa y esta comunidad dirigirla hacia ese tipo de cosas, hacia que la gente pueda solicitar servicios y los usuarios puedan solicitar servicios, así como preguntan y se les resuelven dudas y pues los técnicos, que es una gran mayoría, pues son personas que están aquí atentas al canal, agradezco eso, y que sean las personas que hagan las reparaciones, eso sí, anteponiendo antes que nada la ética, la honestidad y la transparencia en lo que hacemos. Muy bien, continuemos entonces desde el punto de vista técnico. Hay unos costos que llaman costos fijos. Estos costos no me puedo hacer loco con esos costos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las comunicaciones, los clientes me llaman continuamente, entonces no puedo decir que no tenga comunicaciones. Y las comunicaciones, como el celular, por ejemplo, el teléfono, el internet, los datos, en fin, hacen parte, son necesarios. O sea, en parte, miremos que el celular entró ya a ser como una oficina y el celular me guarda mensajes, que era lo que hacía la secretaria antes. El celular me avisa de eventos si sé programar el calendario, ¿cierto? Cuando yo programo el almanaque que trae el celular, él me hace una notificación, las famosas notificaciones. Entonces, es un gasto obligatorio. Bien, otro gasto obligatorio, pues si estás trabajando, yo creo que un gasto obligatorio es tu salario o tu dinero mensual, sí, porque
porque ¿de qué vas a vivir? Esa es la pregunta. Entonces es el segundo que es obligatorio. Yo diría que es el más obligatorio de todos. Y de entrada hay que definirlo, no a lo último. Bien, la papelería es muy importante, es tan importante como llegar a hacer una instalación de gas o a reparar un calentador y dejar pegado al calentador, digamos, la tarjetica o el adhesivo o regalar la tablita esa imantada o el souvenir que trae nuestro nombre de nuestra empresa o nuestro nombre personal con nuestro teléfono y nuestra localización para dos cosas. La primera es para que nos puedan localizar para la garantía. Eso es fundamental, es un valor agregado. La persona que no da garantía en el trabajo, pues difícilmente podrá tener clientes contentos, difícilmente los clientes lo podrán llamar, hace una vez un trabajo, pero sin garantía, cómo lo va a llamar? ¿Cómo lo va a localizar? O sea, no me da garantía, entonces no lo llamo. Yo como usuario haría eso. Eh, lo otro sería, ¿para qué también la papelería y dejar el adhesivo y todo? Pues hombre, para que me vuelvan a llamar. Eh, a mí me pasa constantemente que cuando voy a comprar algo, entonces, o voy a algo que tengo que comprar periódicamente, entonces voy y se me embolata el teléfono donde está en el adhesivo que está pegado. Entonces siempre tengo un técnico. Muy bien. Local, pues esto está muy revaluado. El local es un costo altísimo para las pequeñas empresas, es muy costoso tener un local al cual le tengo pues que pagar servicios y tengo tener un mensajero, tener una secretaria. Para una mini empresa es muy difícil mantener ese ritmo, entonces por eso pues si es tu caso, ahí te la dejo para que lo adiciones, si no pues entonces olvídate de eso. Eh, y el transporte, este es fundamental porque el transporte, pues me tengo que mover para visitar los clientes, entonces este es un transporte diferente al que tengo aquí abajo, dentro de los costos variables, porque el de arriba, ese que estás viendo ahí, ese que te estoy resaltando, ese transporte es el transporte para ir a visitar los clientes, para hacer presupuestos, no es para hacer la obra en sí. Entonces hace parte, yo me tengo que movilizar. Muy bien, ya dentro de lo que estamos viendo, aquí aparece si hay algún costo que consideres fijo en el caso tuyo, pues adicionarlo ahí. Bien, esto no es algo a fondo, sino que es el preámbulo de pues, un cursito que iremos ampliando. Muy bien. Ahora, los costos variables. ¿Por qué se llaman costos variables? Porque depende de la obra. Tan depende de la obra que si yo visito un cliente puede ser que la instalación sea en cobre como la que tenemos aquí, o puede ser que la instalación sea en acero, si es una industria, por ejemplo. Si es un comercio, pues debería ser en acero porque es la tubería más resistente. Si es un edificio de muchos pisos y es nuevo, lo estoy haciendo desde cero, una obra nueva desde cero, acostumbran a utilizar en lugar de cobre, pues utilizar acero. Entonces son costos variables, los costos de la obra son variables. Son diferentes a una empresa que produzca maicena, por decirle una cosa, o que produzca, y aunque ahí aparecerán también costos variables, pero aquí sí que son variables. Bien, entonces son variables porque cambian los materiales, son variables porque cambia la mano de obra. No es lo mismo hacer una instalación en cobre, donde es cortar muy fácil, donde es soldar muy fácil porque es soldadura blanda en el caso de tubería de cobre tipo L, pero donde es bastante difícil si fuéramos hacer una de acero, en cambio la instalación fuera de acero es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya no hay que soldar, sino que hay que hacer roscas. Entonces los acoples para pegar tubería de accesorios, entonces son roscados. Fuera de eso es tubería más pesada que esta.
el montaje de esa tubería, al ser más pesada, ya no debería ser una sola persona, sino dos. En muchas ocasiones, dependiendo de la magnitud de la instalación, la puedo hacer yo solo. La de acero es difícil, de hacer, pues, de hacerla uno solo es difícil. Es decir, el rendimiento para hacer redes en cobre, eso te lo resumo así, es mayor al de hacer redes en acero. Un técnico bueno puede hacerse 2 redes de cobre en un día, y también ese mismo técnico bueno puede hacerse únicamente una de acero en un día. Obviamente, pues que no puedo generalizar, pero en la mayoría de los casos. Muy bien. Aquí tengo que eliminar esta parte de aquí del local, se me fue ahí, voy a hacer eso. Bien, ya eliminé lo que es la parte del local, estaba ahí, ya quedó eliminada. Ahí no es local, porque ya fue tenido en cuenta el local en esta parte de arriba. Aquí tuvimos en cuenta el local. Bueno, señores, entonces, muy bien. A ver, borremos el local. Muy bien. Viene ahora los equipos y las herramientas. Bien, los equipos y las herramientas son muy importantes porque la mayoría de la gente, hay gente que tiene, o sea, las herramientas y los equipos se van desgastando. Entonces, una almadana con la cual yo golpeo una pared para hacer una cancha sin debilitar, tratando de no debilitar el muro, o para sacar escombros, en fin, yo qué sé, se degrada, o sea, se va dañando. Entonces, ese equipo hay que reponerlo. Hay gente que no repone los equipos, entonces, si yo no repongo el equipo, entonces me voy a quedar sin herramienta. Mi trabajo va a ser más difícil. Entonces, hay que adicionar un rubro para eso que te estoy diciendo, que son equipos y herramientas. Hay gente que le pone el 5% por cada obra, por cada día, o por cada periodo de tiempo, por cada semana. No sé cuál sea tu caso, pero así sea un destornillador, él se degrada cuando yo estoy trabajando, entonces tiene un desgaste. Ese rubro lo puedes llamar desgaste por equipos y herramientas. Ahora, si el equipo es muy costoso, como un detector de monóxido, hay que calibrarlo. En fin, el equipo de soldadura hay que reponerlo, hay que recargar, pues, el butano, en fin. Hay que tener en cuenta los equipos y las herramientas. Si son muy costosos y no son costosos, desde todo punto de vista hay que adicionarles un porcentaje de desgaste. Bien, este transporte hace referencia a la obra. Por ejemplo, si voy a instalar una red en cobre, entonces no es lo mismo hacer una red en cobre, porque primero que todo son más livianos, ¿sí? Los materiales son más livianos, el acero son más pesados. Entonces, si yo pago transporte por eso, entonces el personaje que me va a transportar me pregunta qué material es. Ahora, si la tubería es en PLP, o sea, tubería plástica que viene en rollos, no esta viene en presentaciones de 6 metros, la que nosotros utilizamos de cobre rígido. No te estoy hablando de cobre del que viene en rollos, no te estoy hablando del cobre rígido que viene en tubería de 6 metros, el que utilizamos mucho aquí. Entonces, ese es más difícil de manejar que si la instalación está hecha en PLP, porque el PLP es un rollo que viene de 200 metros, supremamente liviano, el cual se puede transportar en una motocicleta. Y la herramienta que se utiliza para hacer esa instalación en PLP es una herramienta muy elemental que también te cabe en la gavetica de la motocicleta, o sea que eso es sencillísimo. Entonces, aquí, cuando utilizo PLP, una de las ventajas de esa tubería es su facilidad de transporte. Entonces, es diferente a hacer la instalación, así la instalación es en cobre, o así la instalación es en acero. Entonces, son casos diferentes. Entonces, por eso el transporte se convierte en un rubro que es variable.
Bien, en el próximo videito continuamos. Haremos entonces ya el conteo de los materiales y le asignaremos algunos valores. Muy bien.